Hola, bienvenidos a la unidad de fonología. He dividido esta unidad en dos partes. Esta es la primera parte y hay un vídeo que la sigue, O sea, hay dos vídeos para esta unidad. Si os acordáis, la fonética que vimos en la unidad anterior es el estudio de cómo se producen los sonidos del lenguaje, cuáles son sus propiedades físicas y cómo se interpretan perceptivamente, tanto la fonética articulatoria como la fonética acústica. La fonología, en cambio, investiga la organización de los sonidos del lenguaje en un sistema lingüístico para crear significados. ¿Qué sonidos del habla existen distintivamente en una lengua específica, el inventario fonológico? ¿Qué patrones forman dichos sonidos? Por ejemplo, ¿qué sonidos pueden concurrir con qué otros en una lengua? La distribución fonológica, como veremos. ¿Y qué variantes de un sonido determinado ocurren en contextos específicos? La variación contextual. Ninguna lengua utiliza todos los sonidos incluidos en el alfabeto fonético internacional. Por ejemplo, el inglés no tiene la vibrante múltiple uvular que sí que tiene el neerlandés, que es una vibrante que se hace con la úvula, en el fondo de la boca. Pero al mismo tiempo el neerlandés no tiene la vocal frontal abierta relajada como el inglés. El conjunto de sonidos que aparecen en una lengua de manera distintiva se denomina el inventario fonológico de dicha lengua. Y cada lengua tiene un inventario fonológico. También cada lengua tiene un inventario fonético, pero las lenguas coinciden mucho más en su inventario fonético que en su inventario fonológico, que es el de los sonidos que se utilizan para establecer un contraste entre un significado y otro, ¿de acuerdo? Como veremos más tarde. Aquí tenéis el inventario fonológico de las vocales del neerlandés, que es diferente del de otras lenguas, el español, el inglés, etc. Voy a daros un par de datos sobre el inventario fonológico. Mirad, todas las lenguas tienen sonidos consonánticos y vocálicos. Este es uno de los pocos universales, realmente universales. Quiere decir que está en todas las lenguas de las que tenemos noción, que conocemos o que hemos documentado en el mundo. Incluso lenguas que no están relacionadas. Todas tienen elementos que podemos identificar como lo que llamamos consonantes, porque se comportan como tales, o vocálicos. Las lenguas, sin embargo, varían mucho en los números. Mientras que el inglés americano tiene 24 consonantes y 15 vocales, incluidos los diptongos, por supuesto, el hawaiano tiene 8 consonantes y 5 vocales. El khoisan, 95 consonantes y 24 vocales respectivamente. Es decir, la variación es muy grande, pero el número total de sonidos distintivos pues acostumbra a ser el mismo. De todas maneras, todas las lenguas tienen una vocal del tipo esta frontal baja, no frontal, sino media baja, que tiene un sonido del tipo A. La mayoría también tienen del tipo I, que es la superior frontal, y del tipo U, que es la superior posterior. ¿De acuerdo? Esto es porque estas tres vocales se forman en la periferia de la cavidad bucal. Son máximamente distintas y son las piedras fundamentales o fundacionales del sistema vocálico. Por eso la mayoría de lenguas tienen como mínimo este triángulo que define el espacio vocálico de una manera distintiva y luego pues diferentes versiones de tales vocales. Un poco más de información general es que las lenguas tienen más consonantes que vocales. Todas tienen consonantes y vocales, pero normalmente tienen más consonantes que vocales. Casi todas las lenguas tienen oclusivas labiales, alveolares y velares. Las tenéis aquí listadas, por ejemplo. Una o más nasales, una líquida, o dos o más, ¿no? Mientras que la fricativa más común es la alveolar sorda. Estas son generalizaciones sobre el alfabeto fonético internacional y sobre los sonidos que las lenguas utilizan distintivamente. Algunas lenguas tienen tipos de consonantes únicas, por ejemplo, los chasquidos de varias lenguas africanas, como el khoisan, que ya os presenté, que no aparecen en otras lenguas no relacionadas, si apretasteis en ese vídeo.
algunas consonantes, como estas, como los chasquidos, son muy particulares y otras son pues, más generales. En cuanto a la distribución, la primera manera como las lenguas pueden distribuir, organizar su universo sonoro es mediante contraste fonológico. Esta es la primera manera como la organizan. Y es os lo voy a explicar en esta diapositiva. A ver, las lenguas pueden utilizar los sonidos de su inventario fonético para diferenciar las palabras, es decir, para crear significados. Por ejemplo, mirad estas dos palabras que se escriben así y que se pronuncian así. La primera es toro y la segunda es loro. Estas palabras tienen diferentes significados. La primera es el significado representado en esta foto de un toro y la otra un significado diferente, que es el que está representado en esta foto de un loro. ¿De acuerdo? Toro y loro son palabras diferentes porque percibimos la oclusiva alveolar sorda de manera diferencial de la lateral sonora. ¿De acuerdo? La T y la L. En castellano, en español, las percibimos, nuestro cerebro las tiene organizadas en lugares contrastivos, es decir, nuestro cerebro sabe que la T, el sonido T y el sonido L son suficientemente diferentes como para crear en el mismo contexto, crear una palabra diferente, crear un significado diferente. Entonces decimos que en español la oclusiva alveolar sorda, la T, está en contraste fonológico con la lateral sonora, la L. ¿De acuerdo? Porque contrastan fonológicamente, es decir, que en español este ya no lo voy a pronunciar, pero la alveolar, la oclusiva alveolar sorda y la lateral sonora son fonemas de la lengua, ya no fonos. Fonos, por supuesto, pero hay muchos fonos que no cambian el significado de las palabras y este fono sí que cambia el significado de la palabra, por lo tanto le damos una realidad psicológica porque importa, porque lleva significado, por decirlo así. Esto lo indicamos diciendo que son fonemas de la lengua y que están en contraste fonológico. Y decimos que las palabras toro y loro, pronunciadas así, son pares mínimos, porque son exactamente iguales, excepto por un fono, excepto el primer fono, el resto de la palabra es exactamente igual. Incluso en la distribución silábica, en todo. Son exactamente iguales, excepto por un fono, y su significado es diferente. Si son exactamente iguales, excepto por un fono, pero el significado no cambia, pues no son pares mínimos. Para que sean pares mínimos tienen que darse ambas características, siempre las dos, que son exactamente iguales excepto por un fono y que cambia el significado si cambias el fono este. ¿De acuerdo? Utilizar un fono u otro depende del significado, por supuesto. ¿De acuerdo? Si quieres hablar de toros, pues pones ese fonema, la realización de ese fonema que es toro. Si quieres hablar de loros en lugar de toros, pues pondrás ese fonema, en ese contexto oro, pondrás ese fonema, la realización fonética de ese fonema, lo pondrás para indicar que estás hablando de loros, no de toros. Lo indicamos así. Fijaros, los fonemas los indicamos con estos paréntesis inclinados. Y el símbolo este quiere decir está en contraste fonológico. Entonces, decimos que en español los fonemas, la oclusiva alveolar sorda y la lateral sonora están en contraste fonológico. Luego estos fonemas como que son unas representaciones psicológicas que simplemente están diciendo que cuidado con estos fonemas que cambian el significado, que importan, pues luego tienen su realización fonética que en los fonos correspondientes. El fonema, como es una entidad psicológica, en sí no tendría por qué tener un símbolo fonético, porque es un par de fonema, o sea, de fono y de significado.
¿de acuerdo? No de significado específico, sino con una especificación de contraste, de que el significado cambia con ese fonema, ¿de acuerdo? Que importa a la palabra, al contexto, si utilizas ese fonema. Entonces, la manera como lo representamos, pues no tendría por qué ser un símbolo fonético. Lo que pasa es que por comodidad utilizamos siempre símbolos fonéticos para representar los fonemas. Utilizamos normalmente pues el mismo símbolo que utilizamos para el fono correspondiente, que es cómo se pronuncia ese fonema, o al menos una de las posibilidades, cómo se pronuncia ese fonema, como veremos antes. ¿De acuerdo? Pues esta es la convención de cómo representamos los fonemas y los fonos. Como veis, los fonemas con los paréntesis inclinados y los fonos, ya lo vimos, con los paréntesis cuadrados. ¿De acuerdo? Y el simbolito este para señalar que hay un contraste fonológico, que marcan una diferencia perceptiva que influye el significado. Y aquí tenéis el significado. Cuando utilizamos uno u otro, pues el significado cambia. Otra vez, estas son las convenciones de representación. Ya sé que soy un poco repetitiva, pero para que no quede ninguna duda, los paréntesis inclinados son fonemas, los paréntesis cuadrados son fonos y los paréntesis angulares en ángulo son grafías o letras. Vamos a profundizar un poco o hacer una nota un poco más explicativa de los pares mínimos. Acordaros que los pares mínimos son dos palabras que solo se diferencian en un sonido, solo en uno, en un fono, y tienen significados diferentes. Las dos las dos condiciones tienen que cumplirse. El que se diferencian solo en un sonido y que tienen significados diferentes. Por ejemplo, peso versus beso, como que, ¿veis? Como que todo es igual. Las dos palabras, peso y beso, las dos palabras son exactamente iguales, excepto por un sonido, por el fono inicial de la palabra. Por lo tanto, en español, p y b están en contraste fonológico. Lo vemos aquí también, no os engañéis por la manera como se escriben las palabras, por eso os he puesto esta. Es el mismo contraste fonológico, con ejemplos diferentes, pero cuando hacéis la transcripción fonética de pan y van, pues veis que también es lo mismo que encontrabais en el caso anterior. No os engañéis por la ortografía. La ortografía no, igual que no era una representación fiel a la fonética, tampoco es una representación fiel a la fonología. Aquí veis peso y paso, en este caso están ilustrando el contraste fonológico entre las vocales E y A, lo mismo que beso y vaso, ¿de acuerdo? Beso y vaso, peso y paso son palabras diferentes porque son idénticas. Cada par es diferente, cada par es idéntico porque, es idéntico excepto por uno de los sonidos. No solo las consonantes, sino en las vocales también lo podemos tener. Otra vez, cuidado con la ortografía, perra y guerra, también ilustran el contraste fonológico entre p y g, entre la oclusiva bilabial sorda y la velar, la oclusiva velar sonora. ¿De acuerdo? No os engañéis por la manera como se escriben. Y palo y malo, lo mismo, es otro ejemplo de par mínimo. Cada uno de estos son pares mínimos. Peso, beso, pan, van, peso, paso, beso, vaso, perra, guerra y palo, malo. Los pares mínimos, que sean pares mínimos en una lengua, no quiere decir que sean pares mínimos en otra lengua, ¿no? En inglés, zoo y zoo son pares mínimos. ¿De acuerdo? Su y su. Pero en español zo y su no son pares mínimos. Ni a todos los dialectos. En mi dialecto, casa y caza son pares mínimos, porque yo tengo un contraste fonológico
entre la sibilante s y la sibilante z, la alveolar y la interdental. Yo digo casa y caza. Y esas palabras para mí son diferentes porque hay un contraste fonológico en mi cabeza que cambia el significado. Si una persona pronuncia casa y casa, esas dos palabras, pues esas no son pares mínimos para esa persona, son idénticas. ¿De acuerdo? Entonces, porque esa persona no tiene un contraste fonológico entre el sonido s y el sonido z. Simplemente no tiene sonido z, entonces no lo puede contrastar con nada. ¿De acuerdo? Pues por eso, igual que nos pasaba en fonética, pues siempre necesitamos la transcripción fonética de las palabras, no la manera como están escritas. Pero aquí, por simplificación, pues a veces os daré la manera como están escritas, porque sí ya sabemos cómo se pronuncian, pero en realidad vamos a tener siempre que referirnos a su realización fonética. Bueno, la segunda manera como pueden organizar las lenguas su inventario fonético es mediante la variación alofónica. No todos los sonidos del inventario fonético están en contraste fonológico, ¿de acuerdo? No todos están en este toro-loro, en esta manera como está toro-loro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Dios y adiós, que se pronuncia así, ¿de acuerdo? Evidentemente no es exactamente igual, pero es lo más aproximado que he podido encontrar. Estas dos palabras tienen significados diferentes. La palabra de adiós no sabía cómo representarla y la palabra de Dios, pues aquí la tenéis con Apolo, un dios griego, ¿de acuerdo? Cambiar la oclusiva alveolar sonora por esta aproximante alveolar sonora no cambia el significado de la palabra. Es decir, que si yo en lugar de Dios digo Dios y en lugar de adiós digo adiós, es decir, cambio una por la otra, en realidad no he creado un nuevo significado. Adiós y adiós tiene el mismo significado. ¿De acuerdo? Cambiar uno por otro no cambia el significado. Simplemente los hablantes ignoran las diferencias entre esta oclusiva alveolar sonora y esta aproximante alveolar sonora. Se ignora. Puedes hablar rápido y decir adiós o ponerlo en un contexto donde se pronuncia como un aproximante. Como yo le pido a Dios, como hay una vocal adelante, pues ese Dios en realidad se ha pronunciado, si lo medimos, se ha pronunciado como el aproximante, pero no cambia el significado, cambian una por la otra, no cambia el significado de la palabra. Entonces, ¿por qué utilizamos una u otra? Bueno, pues la distribución de la oclusiva alveolar sonora y la aproximante alveolar sonora es predecible del entorno lingüístico. Fijaros con estos datos que os voy a dar ahora mismo, y seguid porque es un poco complejo. Bueno, tenemos una serie de palabras. En la primera columna voy a poner las palabras que presentan el sonido oclusiva alveolar sonora. Día. En la segunda columna voy a poner las palabras que presentan el sonido aproximante alveolar sonora, como puedo. Puedo hacer las otras. Perdón también tiene la oclusiva alveolar, la oclusiva voy a llamarle oclusiva, ¿vale? Y vida también tiene la aproximante. Venid tiene la oclusiva, mientras que boda tiene la aproximante. Venid a casa, antes hemos tenido venid aislada, esa tiene la oclusiva, pero venid a casa es en ese contexto, y no os he puesto toda la transcripción, sino solamente el trocito que es relevante para nuestro argumento, que son las dos sílabas donde aparece el sonido que estamos examinando. Pues venid a casa, en cambio, tiene la aproximante. ¿De acuerdo? ¿Qué generalizaciones podemos establecer a partir de estos datos empíricos? Bueno, pues que tenemos que poner en una lista en qué contexto aparece una y otra. Como no hay pares mínimos, pues sabemos que no están en contraste fonológico, ¿verdad? Pues entonces vemos que en la primera columna nos encontramos un contexto que delante de vocal
aparece esta oclusiva. También aparece en inicio de sílaba, en perdón, perdón. O sea que no solamente delante de vocal, sino también cuando es el inicio de una sílaba y también al final de una sílaba, como vemos en venid. ¿Sí? Por otra parte, la proximante. En puedo vemos que aparece antevocal, pero puedo está también entre vocales. Es un contexto relevante que también queremos señalar. En vida aparece al inicio de sílaba, vida. Lo mismo en boda, ¿de acuerdo? Y en venid a casa aparece al final de la sílaba, venid, nid. ¿De acuerdo? Estos son los contextos. Bueno, si queremos hacer generalizaciones, obviamente vamos a tener que eliminar los contextos que son comunes. Como las dos aparecen antevocal, pues decir cuál pongo, esta o esta, si te digo antevocal, no te voy a aclarar si pones una u otra. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con inicio de sílaba. Como el contexto es común, pues no me va a aclarar si tengo que pronunciar una o tengo que pronunciar la otra. ¿De acuerdo? Y lo mismo con final de sílaba. Entonces, lo que me queda es esta caracterización entre vocales que es específica del sonido aproximante. No lo encuentro cuando el sonido es la oclusiva. Por lo tanto, vemos que hay reglas, en este caso, entre vocales, ¿no?, que está gobernando la distribución de este sonido. Es la misma realidad fonológica, es el mismo fonema, diremos. Es la misma realidad fonológica, pero se pronuncia de una manera o de otra de acuerdo con los sonidos que tiene a su alrededor, con el entorno lingüístico de ese sonido. ¿Lo veis? Esto no depende del significado, como dependían los fonemas. Esto depende de qué otros sonidos existen alrededor, por procesos, como vimos, de asimilación y esas cosas. ¿De acuerdo? Decimos que los fonos oclusiva alveolar sonora y aproximante alveolar sonora están en distribución complementaria. Es lo que decimos, no están en contraste fonológico, sino en distribución complementaria. O aparece una o aparece la otra. ¿Sí? Decimos que los fonos oclusiva alveolar sonora y aproximante alveolar sonora son alófonos del fonema, que lo señalamos así, que el fonema de este oclusiva alveolar o aproximante alveolar, evidentemente que la representación fonológica podíamos poner uno u otro, como os digo, porque no tiene ningún contenido fonético de sonido. Pero bueno, vamos a utilizar esta simplemente porque es más fácil de poner en el teclado, pero podríamos poner la otra porque no importa, podríamos poner cualquier otro símbolo, pero vamos a poner este símbolo de la oclusiva, pero sabemos que son las dos. Son alófonos. Alófono, alo significa otro, ¿no? Significa que o uno u otro, o va uno o va el otro. ¿De acuerdo? En distribución complementaria. Y esto pues lo simbolizamos de esta manera. Esto no es un árbol, simplemente es decir, el fonema que veis ahí representado se pronuncia de dos maneras diferentes. Tiene dos alófonos. Tiene la oclusiva alveolar sonora perdón, voy a empezar por la otra, la aproximante alveolar sonora entre vocales y la oclusiva alveolar sonora en todos los demás contextos que no es entre vocales. No hace falta que caractericemos cada uno de los contextos. Tenemos que caracterizar todos los que haya menos uno. Y este uno le podemos decir, bueno, en todas las demás partes pones ese. ¿De acuerdo? Pero en los que podemos caracterizar, pues los caracterizamos. Y este entre vocales lo he sacado, como veis, de los datos de antes. Puedo, vida, boda, venida a casa. Esto me ha dicho que esta aproximante, estos datos me han dicho que esta aproximante aparece siempre entre vocales. Voy y veo, puedo entre vocales, sí. Vida entre vocales, sí. Boda entre vocales, sí. Venida a casa, nida entre vocales, sí. Muy bien, pues muy bien. De momento tengo que la distribución es buena. Pero todavía tengo que ir a la otra columna a ver que no aparece nunca esta aproximante entre vocales.
¿De acuerdo? Día, ¿está entre vocales? No, está entre un silencio, ¿no? El inicio de palabra, un silencio y una vocal. Perdón, no está entre vocales. Venid, no está entre vocales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi regla es buena, y puedo hacer así la representación de la distribución de estos sonidos. Los dos sonidos aparecen en español, pero no están en contraste fonológico, sino en distribución complementaria. ¿De acuerdo? A veces le llamamos esta distribución, igual que la otra le llamaremos toro-loro, pues a esta le llamaremos Clark Kent, Clark Kent y Superman. Si sabéis un poco la historia de Superman, pues Superman o Clark Kent, ese individuo, podía siempre presentarse como Clark Kent, el reportero de periodístico, o como Superman, el héroe o lo que sea. ¿De acuerdo? Era el mismo individuo, pero al mundo siempre se presentaba como uno o el otro, pero era el mismo individuo. Pues esto es lo que es con, claro que hay esa excepción de su novia, etcétera, la cosa se complica, pero así de entrada, pues que para el resto del mundo, excepto su novia y 4 amigos más, pues se presentaba siempre de una manera como o de otra, ¿no? Pues de ahí que llamemos este fenómeno, no es que se llame, no es que se llame así formalmente, digamos, ¿no? Pero en clase vamos a referirnos a la distribución complementaria como Clark Kent Superman, para acordarnos, ¿de acuerdo? Es esta distribución alofónica. Bueno, hay una tercera manera cómo se pueden organizar los sonidos de una lengua. La tercera manera es variación estilística. A veces se llama variación libre, pero no es nunca libre, es más bien estilística o dialectal, o a veces sí, a veces por registro, etc. Bueno, esta es la siguiente. A veces dos o más fonos pueden ocurrir en los mismos contextos fonéticos sin que haya un cambio de significado, pero tampoco hay un contraste. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a poneros los datos de esta manera: cómo se escribe, la transcripción y el significado. Si digo esta palabra y la pronuncio como esto, y significa pues lo que es esto, ¿no? O si la misma palabra la pronuncio como esto. ¿Ves? Esto, esto. Las dos maneras de pronunciarlo son parte del español. Puede ser parte del español de un mismo individuo o puede ser parte del español dentro del dominio lingüístico del español, que una variante pues lo pronuncia así y otra variante de otra manera. Pero los dos son sonidos del español y los dos ocurren en esta misma palabra, ¿no? Esta palabra es idéntica, pero tiene el mismo significado. ¿De acuerdo? Entonces, esto y esto no son pares mínimos. No son pares mínimos porque, aunque son idénticos excepto por un fono, no hay un cambio de significado. Y acordaros, para que dos palabras sean pares mínimos, tiene que haber los dos requisitos, que sean idénticos excepto por un sonido y que haya un cambio de significado. Entonces, esto y esto no es un par mínimo. Lo que se dice aquí es simplemente que el sonido s y el sonido h son alófonos en variación libre. Pero ya os digo, no es que sea libre, muchas veces es estilística o dialectal en este contexto. ¿De acuerdo? Y lo representamos así. También, como lo vimos antes, ¿no? También hay dos realizaciones del mismo fonema, ¿de acuerdo? Pero los alófonos están en variación libre. No tengo que identificar una regla para uno y el otro, no puedo, porque los entornos lingüísticos son exactamente iguales, los sonidos que están a su alrededor son exactamente iguales, entonces no puede haber una regla. Pones una o la otra, quiere decir, pronuncias la palabra de una manera o de la otra según te apetezca, por decirlo así, o según sea tu variedad. ¿De acuerdo? Bueno, si bien podemos encontrar los mismos sonidos en lenguas diferentes, hay muchos sonidos que aparecen en más de una lengua. Ninguna lengua organiza sus sonidos de la misma manera que otra lengua, si no pues sonarían igual, ¿no? Y serían, al menos en la forma, serían exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, voy a daros un ejemplo con el inglés y el japonés para
salir un poco del español también, ¿no? En inglés y en japonés, tanto los fonos, la alveolar sibilante como la palatal sibilante existen. En inglés tenemos el grupo de música Slash, ¿no? Que los presenta los dos, y en japonés tenemos la palabra sushi, que también, evidentemente, que es un préstamo en otras lenguas, pero que también presenta los dos sonidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues tanto el inglés como el japonés tienen el sonido alveolar, fricativa alveolar sorda, s, y la fricativa palatal sorda, sh. ¿De acuerdo? Sin embargo, mientras que el inglés utiliza los fonos, voy a decirlos como suenan, s y sh, contrastivamente, y lo vemos en esto, por ejemplo, en las palabras inglesas que tenéis aquí escritas y que se pronuncian save y shave, ¿de acuerdo? Son palabras diferentes. Save, ahorrar, ¿no? O, tiene otros significados, pero vaya, ahorrar, y shave, que significa afeitarse, ¿de acuerdo? Este es el caso de toro y loro. La distribución de s y sh es impredecible del entorno fonético del inglés, porque los fonos están en contraste fonológico, son dos fonemas diferentes. Lo representamos así y, como digo, es una situación de toro y loro. ¿De acuerdo? En este caso es save y shave, pero toro y loro, lo que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Y entonces en inglés vemos que estos dos sonidos están en contraste fonológico. Se corresponden a dos fonemas diferentes. En japonés, en cambio, no voy a hacer todo el análisis fonológico, que tendríamos pues que compilar una serie de palabras, comparar los contextos y todo, pero tomad mi palabra, porque no tenemos tiempo de hacerlo aquí, tomad mi palabra de que estos dos sonidos son predecibles del entorno fonético. Su aparición depende de los fonos que los preceden o los siguen, como Clark Kent y Superman. ¿De acuerdo? Y esta es la distribución que tenemos en japonés. En japonés resulta que la fricativa palatal sorda aparece ante i, que lo representamos así. Os he puesto dos versiones de la misma cosa, ¿no? Podéis poner simplemente ante el sonido i, o podéis representarlo así, el guión el guión este bajo es como si dejamos el agujero que queda delante de la i, se llena por la palatal fricativa, la fricativa palatal sorda, no por la alveolar. ¿De acuerdo? Y como ya hemos caracterizado uno de los dos, el otro puede ser pues en otros contextos, el por defecto. ¿De acuerdo? Los fonos, fricativa alveolar sorda y fricativa palatal sorda, son alófonos del mismo fonema en japonés. Una situación de Superman Clark Kent que teníamos. ¿De acuerdo? Es decir, tanto en inglés como en español existen los mismos sonidos, pero mientras el inglés hace un contraste fonológico de esos sonidos, el japonés pues simplemente hace una distribución complementaria en la que depende del entorno fonológico. Por lo tanto, no sería raro que un hablante de japonés aprendiendo inglés, por decirlo así, pues no hiciera ese contraste fonológico y dijera I want to shave some money, que es muy diferente. Quiero shave some money sería pues desprenderme de dinero, cuando querría decirlo diferente, pero como no está delante de la i, pues podría importar la regla de uno de sus idiomas al idioma que está aprendiendo. Entonces, por eso es difícil de aprender idiomas que no son el tuyo, porque puede haber la distribución de sonidos, incluso los sonidos que tenemos en común con ese idioma, pero como la distribución puede ser diferente, pues podemos hacer ese tipo de errores, si quieres, o de particularidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejo aquí y me voy a la segunda parte que viene anunciada aquí y que voy a desarrollar en el vídeo siguiente.